Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy voy a mostrarles cómo configurar un disco externo o pendrive para que lo puedan usar tanto en una PC con Windows como en una Mac. Veremos los distintos sistemas de archivos que podemos elegir según el uso que vayamos a darle y cómo solucionar el problema por el que no podemos copiar archivos en un disco externo. Vamos con la intro y arrancamos. Bueno, acá estoy en una Mac. Como vemos, tengo el disco externo conectado y si lo abro voy a ver tres fotos que tengo guardadas que puse para hacer la prueba. Y si por ejemplo las quiero eliminar, vamos a ver que no me da la opción de eliminar. Si las arrastro a la papelera me va a dar un error que no se puede eliminar. Tampoco obviamente me va a dejar ponerle una carpeta nueva. No me deja hacerle ningún cambio. Sí puedo abrir los archivos que están dentro, pero no hacer ninguna modificación. Bueno, acá en este cuadro que les hice es para mostrarles básicamente los tres tipos de sistemas de archivos que hay, al menos los más usados, para que puedan elegir cuál es el que les conviene seleccionar ahora en el paso siguiente. El más común, el que viene configurado todos los discos externos cuando uno los compra, es el NTFS. El NTFS funciona perfecto en computadoras con Windows. Acá, como les marqué, permite leer y escribir archivos sin ningún problema, pero cuando vamos a las Mac nos va a permitir leer los archivos que tiene el disco, pero no nos va a permitir hacer ningún cambio, es decir, no podemos eliminar lo que tiene ni agregar archivos nuevos. En el caso de las Mac utilizan un sistema de archivos que se llama Mac OS con registro. Hay otros, pero este es como el más común. Este sistema de archivos en Windows no nos va a servir para nada, no nos va a dejar ni leer ni escribir los archivos que tiene adentro del disco, y en Mac obviamente nos va a dejar hacer ambas cosas. Y el sistema de archivos que vamos a utilizar para que el disco pueda ser usado tanto en Mac como en PC se llama exFAT. Este sistema de archivos va a permitir tanto leer como escribir archivos en los dos sistemas, en Windows y en Mac. Ahora en el siguiente paso vamos a ver cómo configurarlo, tanto desde una PC con Windows como desde una Mac. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el Finder, vamos a ir a la parte de aplicaciones, voy a ir a utilidades y acá si bajamos un poquito nos encontramos con la utilidad de discos. Acá lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro disco externo, que en mi caso es el Sony, y vamos a ir a la opción de borrar. Acá le podemos poner un nombre cualquiera. Este nombre es el que va a aparecer acá donde aparece la unidad del disco. Puede ser, por ejemplo, disco externo. Y acá donde dice formato vamos a elegir, en nuestro caso, el exFAT. Es el que nos va a permitir poder tanto leer como copiar archivos en PC y en Mac. Si no nos interesa poder leerlo en una PC, solamente vamos a elegir este formato, el de Mac OS Plus con registro, que es el que nos va a dejar trabajar el disco en Mac solamente, y en PC no nos va a dejar ni ver el contenido ni escribirlo. Como nosotros queremos poder usarlo en ambas plataformas, vamos a elegir el exFAT. Vamos a apretar en borrar y vamos a esperar que se haga el proceso. Es bastante rápido. Tenemos que tener en cuenta obviamente que el contenido del disco se borra, o sea, esto hay que hacerlo cuando el disco es nuevo, o si no, lo podemos hacer primero salvando la información que tenemos en el disco en una computadora cualquiera, y después borrándolo y volviendo a pasar los datos. Ahí, como vemos, ya se hizo, ya se borró el disco, ya se hizo ya se formateó, y acá vamos a ver que, bueno, obviamente está el disco vacío, pero ahora si yo quiero copiar una carpeta adentro me va a dejar. Puedo hacer una carpeta nueva, puedo eliminarla. Obviamente me va a dejar hacer todos los cambios que quiera porque ya está en el nuevo formato. Bueno, y acá les voy a mostrar cómo hacer el mismo procedimiento pero en una computadora con Windows. Ya tengo el disco externo conectado,
me voy al icono de este equipo, voy a buscar la unidad externa, que en este caso es Sony HD. Si tienen la duda de cuál es, porque tienen varias unidades, como es mi caso, lo que pueden hacer es desconectar el disco y volverlo a conectar y ver cuál es la unidad que aparece y desaparece. Una vez que la tienen ubicada, clic derecho, formatear, y acá en este cuadrito que aparece pueden elegir el sistema de archivos. Recuerden que NTFS es para trabajar en Windows y en Mac no nos va a dejar hacer ningún cambio, y el exFAT es el sistema que nos permite usarlo en Windows y en Mac por igual. Acá abajo le van a poner el nombre a la unidad y después clic en iniciar. Aceptan acá y ahí ya se hizo el formato. Obviamente se van a borrar todos los archivos que estén dentro del disco, igual que como pasa desde la Mac, y listo. Con eso ya van a tener preparada la unidad para trabajar en las dos plataformas. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.